Pocos días después del infausto 18 de octubre de 2019, mientras Chile era asolado por la violencia, un extranjero de visita en el país y devoto de la Virgen María me comentó: "Veo que la Virgen está protegiendo a tu país con su manto", frase que me resultó especialmente reconfortante. Desde entonces lo recuerdo cada vez que veo la imagen de la Virgen del Carmen con su manto sobre su espalda. A propósito de su fiesta este 16 de julio, me parece oportuno hacer una reflexión sobre esta devoción. La advocación Virgen del Carmen o del Monte Carmelo se origina en el Antiguo Testamento. En una época en que el reino de Israel había sido penetrado por cultos paganos, Dios encarga al profeta Elías, quien vivía en el Monte Carmelo, ubicado al norte del Israel actual, que los expulsara. Desde entonces el monte pasó a ser considerado un lugar sagrado a cuyas cuevas se retiraban personas para vivir una vida eremítica, forma de vida que fue continuada en los primeros siglos del cristianismo. En el siglo XII, un grupo de ermitaños que vivían en el Monte Carmelo adoptaron una regla de obediencia, castidad, pobreza, oración y devoción a la Virgen María, naciendo así la Orden de los Padres Carmelitas, que más tarde se extendió a Europa. En 1251, San Simón Stock, superior general de los Padres Carmelitas del convento de Cambridge, en Inglaterra, estaba rezando por el destino de su orden cuando se le apareció la Virgen María vestida de hábito carmelita, con el niño Jesús en sus brazos y el escapulario en su mano, encargándole difundir su uso y prometiendo asistir en el momento de su muerte a quienes lo llevasen puesto. La devoción fue introducida en Chile por un grupo de padres agustinos, misioneros españoles, quienes se establecieron en la ciudad de Concepción en 1595. Cada 16 de julio paseaban la imagen de la Virgen del Carmen en procesión por las calles de la ciudad. La devoción se extendió en el pueblo y en 1643 se fundó la primera cofradía. En 1678 la rama femenina carmelita llegó a Chile, fundando su primer monasterio en Santiago, y la devoción comenzó a extenderse en la capital. Pero la consolidación de la devoción a la Virgen del Carmen como protectora de la nación se produjo con el movimiento independentista. Intentando construir una identidad nacional que marcara una diferencia con el pasado, las autoridades recurrieron a diversos símbolos, uno de los cuales fue esta devoción y que vino a convivir con símbolos seculares como la bandera y el himno nacionales. De hecho, en enero de 1817, antes que el Ejército Libertador iniciara su expedición a través de los Andes, el general San Martín, siguiendo la costumbre, consultó a los oficiales sobre quién debía ser el patrono o patrona de la expedición. Dado que varios de esos oficiales eran miembros de la Cofradía del Carmen, el resultado favoreció a la Virgen bajo esa advocación. El juramento de fidelidad como patrona y generala de los ejércitos de Chile se hizo el 5 de enero, poco antes de iniciar el cruce de la cordillera. Al año siguiente, y ante el peligro de fracaso del intento independentista, tras diversas victorias realistas, se realizaron oraciones en la Catedral de Santiago a la Virgen del Carmen, pidiendo por la victoria de las tropas patriotas. O'Higgins, director supremo del país, prometió la construcción de un templo en su honor en aquel lugar donde se asegurase la independencia de Chile, razón por la cual se construyó en Maipú el templo votivo. En adelante, la devoción a la Virgen del Carmen será una constante en nuestras Fuerzas Armadas. En 1879, a pocos días de declararse la Guerra del Pacífico, la autoridad eclesiástica de Santiago organizó una rogativa en la catedral con el propósito de implorar su divina protección a las tropas. Ya durante la guerra, las crónicas de la campaña hacen frecuente mención de oficiales y soldados que se encomendaban a ella al entrar en batalla. De hecho, a la tripulación de la Esmeralda le fue impuesto el escapulario. El capitán Arturo Prat lo llevaba puesto al momento de morir sobre la cubierta del Huáscar y el comandante peruano Miguel Grau se lo devolvió a su viuda. Terminada la guerra, el general Manuel Baquedano concurrió ante la imagen de la Virgen del Carmen y colocó su espada victoriosa en sus manos. El recurso al auxilio de la Virgen del Carmen en la Guerra del Pacífico contribuyó a consolidar y extender la devoción entre el pueblo para invocarle ante cualquier peligro o necesidad.
Por eso, en 1918, la Iglesia chilena pidió a la Santa Sede el patronato oficial de la Virgen del Carmen para la nación. La respuesta positiva fue recibida en octubre de 1923 y el juramento se verificó el 8 de diciembre de ese año. Como último dato, el 3 de abril de 1987, el Papa San Juan Pablo II consagró a Chile a la Virgen del Carmen en el Santuario Nacional de Maipú. Horas más tarde, beatificó a Sor Teresa de los Andes, precisamente religiosa carmelita, quien sería la primera chilena canonizada. Su fiesta se celebra cada 13 de julio, como anunciando la llegada de la fiesta de nuestra patrona 3 días después. Este 16 de julio de 2024, fiesta de la Virgen del Carmen, es un buen momento para reflexionar sobre el sentido de esta devoción en relación con el momento presente. Los sucesos de 2019 y los posteriores intentos de establecer constituciones que atentaban contra la esencia de la nación constituyen señales irrefutables de la existencia de un proyecto de refundación de nuestro país sobre bases ideológicas anticristianas, el cual no ha logrado aún implantarse totalmente gracias a la protección de nuestra reina y patrona. A ella hemos de acudir pidiendo nos obtenga de su Hijo inteligencia y fortaleza para defender las raíces cristianas de nuestra querida patria. Soy Gastón Escudero para Esfera Pública.